Imagina un mundo donde los mares no eran fronteras, sino caminos hacia lo desconocido, donde hombres y mujeres desafiaban tormentas y leyendas para cruzar océanos que nadie había navegado antes. Antes de que Cristóbal Colón pusiera pie en el continente americano, siglos antes de que los mapas europeos reconocieran tierras más allá del Atlántico, existió un grupo de guerreros y exploradores nórdicos, conocidos como los vikingos, que ya habían alcanzado las costas de lo que ellos llamaron Vinland. Hoy, nuestra historia se adentra en aquel viaje audaz, lleno de riesgos, mitos y descubrimientos, que la historia moderna durante mucho tiempo ignoró. Vinland no era un lugar marcado en ningún atlas europeo. Era un territorio envuelto en misterio descrito en sagas que hablaban de bosques inmensos, ríos caudalosos y tierras fértiles, donde la abundancia parecía desafiar la dureza de los mares que los separaban de su hogar. Leif Erikson, hijo del legendario Erik el Rojo, es uno de los nombres que permanece en la memoria de los cronistas vikingos, como aquel que llevó a su gente a tierras que nunca antes habían sido pisadas por europeos. Sus relatos, mezclados con la épica de las sagas, describen un viaje que combinaba valentía y temeridad, barcos de madera surcando olas gigantes y el constante temor de no regresar jamás. Esta historia no es solo un relato de exploración, es un testimonio del espíritu humano que busca, siempre, lo que está más allá del horizonte. Hoy viajaremos junto a los vikingos, escucharemos sus voces desde los siglos pasados y comprenderemos cómo sus pasos en América cambiaron para siempre la percepción de los límites del mundo conocido, mucho antes de que cualquier brújula guiara a navegantes posteriores. El viaje hacia Vinland comenzó en Groenlandia, donde Erik el Rojo había establecido asentamientos tras ser exiliado de Islandia. Sus descendientes, inspirados por su audacia y conocimientos de navegación, se convirtieron en exploradores que no temían desafiar lo imposible. Leif Erikson, considerado uno de los grandes navegantes de su tiempo, organizó una expedición que cruzó el Atlántico Norte, impulsada por la necesidad de encontrar nuevas tierras para la caza, la pesca y la colonización. Los barcos vikingos, conocidos como drakar, eran embarcaciones largas y estrechas, diseñadas para soportar tormentas y atravesar mares abiertos, con velas que captaban los vientos del norte y tripulaciones entrenadas en maniobras precisas. Durante semanas, los navegantes confiaban en las estrellas, las corrientes marinas y las aves para guiar su rumbo. La travesía estaba llena de peligros, tormentas repentinas, olas gigantescas y la amenaza constante de perderse en un océano desconocido. Sin embargo, los relatos describen la llegada a costas que hoy forman parte de Terranova, en Canadá, donde los vikingos encontraron un paisaje exuberante, con bosques densos, ríos abundantes y tierras ideales para la agricultura y el pastoreo. Los cronistas mencionan encuentros con pueblos indígenas, a quienes los vikingos llamaron Skrællingar, y relatan tensiones y conflictos, así como intercambios de bienes y conocimientos. La experiencia en Vinland fue compleja. La riqueza natural era evidente, pero la distancia, el aislamiento y los enfrentamientos hicieron que las colonias fueran temporales y que muchos regresaran a Groenlandia e Islandia, llevando consigo historias y objetos que transformaron para siempre la memoria colectiva de los nórdicos. A pesar de los desafíos, los viajes a Vinland no fueron un hecho aislado. Otros exploradores vikingos, siguiendo las rutas trazadas por Leif Erikson, realizaron expediciones que documentaron la geografía, la flora y la fauna del continente recién descubierto. Los relatos de las sagas como la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo describen extensos bosques pastizales y la abundancia de frutos y animales, lo que contrastaba con las duras condiciones de Groenlandia e Islandia. Sin embargo, estas tierras lejanas no se convirtieron en asentamientos permanentes, en parte debido a la hostilidad de algunos grupos indígenas y la dificultad de mantener suministros a través del océano. Aún así, Vinland dejó una huella imborrable en la memoria de los vikingos, inspirando nuevas generaciones a soñar con tierras más allá del horizonte. Los hallazgos arqueológicos, como los restos en Lance Oaks Meadows, confirman la veracidad de los relatos y demuestran que los vikingos establecieron asentamientos temporales en el continente americano
siglos antes de Colón. La evidencia incluye herramientas de hierro, viviendas típicas nórdicas y objetos que reflejan la vida cotidiana de estos exploradores, lo que revela una historia que desafía la narrativa tradicional de los descubrimientos europeos. Estos viajes muestran la capacidad de los vikingos para adaptarse a nuevos entornos, interactuar con otros pueblos y explorar territorios desconocidos con ingenio y valentía. La historia de Vinland se convierte así en un ejemplo de perseverancia, curiosidad y audacia, valores que definieron a los vikingos y que aún hoy inspiran la imaginación sobre la exploración y la aventura. Entre los hechos más significativos del viaje a Vinland, se encuentra la llegada de Leif Erikson alrededor del año 1000, marcando la primera expedición europea documentada al continente americano. Su exploración permitió identificar zonas habitables y recursos naturales, que serían aprovechados en las posteriores visitas. Otro hecho crucial es el contacto con los pueblos indígenas locales, que generó tanto conflictos como intercambios culturales, incluyendo comercio de pieles y alimentos. Además, las expediciones posteriores, lideradas por figuras como Thorvald Eriksson y Thorfinn Karlsefni, intentaron establecer colonias temporales en Vinland, aunque enfrentaron dificultades debido a las hostilidades y a las condiciones climáticas extremas. La evidencia arqueológica en Lance o Meadows confirma la existencia de estas colonias, con estructuras típicas nórdicas, hornos de hierro y herramientas, que prueban la presencia vikinga en América del Norte, siglos antes de otros exploradores europeos. Este descubrimiento transformó la percepción histórica sobre los viajes transatlánticos, mostrando que los vikingos tenían habilidades de navegación excepcionales, utilizando estrellas, corrientes marinas y observación de la fauna para orientarse. Además, la documentación de las sagas nórdicas permitió reconstruir rutas, nombres de lugares y relatos de aventuras que hoy son esenciales para entender la expansión vikinga. Estos acontecimientos no solo resaltan la audacia de los exploradores nórdicos, sino también la interacción temprana entre culturas, la adaptación a entornos desconocidos y la capacidad de enfrentar adversidades en nombre del descubrimiento y la supervivencia. Vinland se convierte entonces en un símbolo de exploración, valentía y la capacidad humana de superar límites impuestos por la geografía y la incertidumbre del mundo. Hoy, al mirar hacia el pasado, los viajes de los vikingos a Vinland nos recuerdan que la historia es más amplia y compleja de lo que a veces nos enseñan. Antes de que los mapas europeos incluyeran América, antes de que Cristóbal Colón cruzara el Atlántico, hubo hombres y mujeres que desafiaron océanos y tempestades, impulsados por curiosidad, necesidad y el deseo de descubrir lo desconocido. Leif Erikson y sus compañeros representan el espíritu humano de exploración, la capacidad de adaptarse, innovar y superar obstáculos aparentemente insuperables. Sus pasos en Vinland nos muestran que la búsqueda de nuevas tierras no es solo un acto de conquista, sino también de aprendizaje, de interacción con otras culturas y de confrontación con los límites de nuestra resistencia y creatividad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la audacia de quienes se atreven a mirar más allá del horizonte, sobre la importancia de preservar relatos que desafían narrativas oficiales y sobre la riqueza de una memoria histórica que reconoce los múltiples caminos que nos llevaron a comprender el mundo. Vinland no es solo un lugar en los mapas antiguos, es un recordatorio de que la curiosidad y el coraje pueden abrir puertas a descubrimientos que cambian la percepción de la humanidad. En cada aventura, en cada exploración, llevamos el legado de aquellos vikingos que nos enseñaron a soñar más allá de lo conocido y a reconocer que la historia verdadera es aquella que se construye con valor, perseverancia y el deseo constante de descubrir lo que aún nos espera en los confines del mundo. Suscríbete para más contenido.